quede disponible para que ustedes puedan revisarlo a fin de que preparen su examen, ¿sale? Entonces vamos rápidamente a ver lo que quedó pendiente de producción. ¿Me dicen si ya pueden ver el pizarrón? Estoy haciendo un poquito más grande. Ustedes me dicen si lo ven ya. Sí se ve, profe. Se ve bien. Se ve bien. Ok, entonces, en clases pasadas estuvimos comentando acerca de esta cuestión de teoría del productor, platicábamos del proceso productivo, de la función de producción, de lo que la empresa puede modificar en el corto y en el largo plazo. Hablamos en función de esto de factores constantes, factores variables, eh, y empezábamos a revisar, ¿no? La información que nos dan tres conceptos: el concepto de producto total, de producto medio y de producto marginal. Lo que ustedes están revisando, lo que están viendo ahí en la pantalla, es un ejercicio que les pedí que hicieran, pero que les comenté en su momento que venía en su libro. De hecho, también aprovecho a manera de comercial, aquellos que no se han fijado, ya está en el Classroom del grupo el ejercicio para que ustedes practiquen lo de elasticidades. Miren, elasticidad, precio de la demanda, el precio de la oferta, elasticidad cruzada y elasticidad de ingreso a la demanda, ¿no? Todo esto para que ustedes practiquen y para que puedan preparar su examen del miércoles. Y también ahí tienen, no recuerdo si tienen que entregarlo el fin de semana, ahí sí no me acuerdo de las fechas, ¿no? Y también tienen un ejercicio de producción, que es lo que nosotros estamos viendo y que les decía que ya podían ustedes calcularlo, empezar a calcularlo, porque ya habíamos avanzado. Y la última parte del ejercicio lo vamos a revisar, no con el ejercicio, pero sí los elementos que les permiten a ustedes ver, ¿no? Entonces, a ver, y regreso, ¿no? Antes del anuncio parroquial. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Les decía, son tres conceptos: el concepto de producto total, el de producto medio y el producto marginal, y cada uno de ellos nos da diferente información. El producto total, y decíamos, viendo la función de producción de corto plazo, entonces, producción es igual, pensamos que en el corto plazo el capital es constante y cambios en Q únicamente pueden venir, ¿no? De cambios en la cantidad de trabajo, ¿vale? Entonces, el producto total, también le podemos decir como el nivel de producción, es el nivel de producción que tiene una empresa dado un determinado nivel de trabajo. Entonces, eso ya lo habíamos visto en clase, decíamos, si la empresa no tiene contratado ningún trabajador, por mucho que tenga el capital, y decíamos el capital en sentido abstracto, la maquinaria, los insumos, ¿no? No se van a generar de manera espontánea los bienes que fabrique esa empresa. Por lo tanto, sin ningún trabajador, el producto total o la producción de esa empresa será de cero. ¿Qué pasa cuando contrato un trabajador? Ah, ese trabajador, si yo lo veo de manera general, cuánto está produciendo la empresa, veo que con un trabajador, la empresa, y que en este caso eran camisas, la empresa produce 4 camisas. Ah, contrato un nuevo trabajador. Esos 2 trabajadores, en términos de la producción de la empresa, con 2 trabajadores, la empresa produce 10, con 3 trabajadores, la empresa produce 13 camisas, y así lo vamos. ¿Sale? Entonces, el producto total me habla de cuánto está produciendo la empresa a cada nivel de trabajo, con cada número de trabajadores. ¿Vale? Eso ya lo platicamos. Vamos al siguiente, vamos al siguiente concepto. Y decíamos que era el concepto de producto medio. A mí me interesa conocer en promedio qué tan productivo es cada trabajador. Ojo, aquí me gustaría que pusieran atención nada más señalar algo que aparece en su libro. Mm, Parkin, cuando calcula el producto marginal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, lo escribe como en un rengloncito intermedio, ¿no? Entre una y otra combinación o entre uno y otro nivel de trabajo, simplemente y nada más para que no les cause inquietud. Lo está haciendo Parkin únicamente para darnos a entender que hay un cambio, ¿vale? Entonces, es independiente de eso que pone ahí entre, entre renglones, ¿vale? Simplemente es para hablar de que el producto marginal me hace
énfasis en cuánto cambia el producto total cuando contrato un trabajador adicional, ¿sale? Entonces, regreso al producto medio. Entonces, situémonos en este nivel, ¿no? En este nivel de producción, en la combinación B, que me dice que cuando se tiene solamente contratado un trabajador, la empresa produce 4 camisas. ¿Cuánto produce cada trabajador en promedio? Recordemos que el producto medio se obtiene de dividir, ¿no?, el dato que tengo en el producto total entre el nivel de trabajo. Entonces, si yo ahí tengo un trabajador y ese trabajador produce 4 camisas, vamos a ver que el producto total y el producto medio son iguales. ¿Qué pasa cuando yo transito del punto B al punto C? Es decir, se contrata un nuevo trabajador. Vemos que la producción total de la empresa es de 10 camisas, pero me interesa saber en promedio cuánto produce cada trabajador. ¿Qué es lo que hago? Divido el producto total, que en este caso es 10, entre el número de trabajadores, que son 2, y me dice que en promedio cada trabajador produce 5 de esas camisas, ¿no? Entonces, el producto medio me habla de la productividad media de los trabajadores de esa empresa. Y finalmente el producto final, perdón, el producto marginal, que el producto marginal nosotros lo, voy a agarrar esto, ¿no? Aquí. El producto marginal nosotros lo obtenemos de, lo pongo, producto marginal es igual al cambio, ¿vale? En el producto total entre el cambio en el número de trabajadores. El producto marginal es muy interesante porque nos permite entender cuánto cambia la producción, ¿no? Es decir, la producción puede, cuando hablo de cambios, que puede aumentar o puede disminuir. Entonces, ¿cuánto cambia la producción a medida que yo voy contratando unidades adicionales de trabajo? Es decir, entendidas como un trabajador adicional o una hora adicional de trabajo, ¿vale? Entonces me interesa saber cuánto cambia mi producto total a medida que yo voy contratando. En este caso, pensemos en términos de trabajadores, un trabajador adicional, ¿sale? Entonces, ¿cómo obtengo mi producto marginal? En el primer caso me sitúo en el punto B. Voy a borrar también para que no se vea mejor, ¿no? Entonces, en el caso del punto B, ¿cómo obtengo este 4? Lo pueden poner aquí, nada más que parking, como les decía, lo pone en la mitad. Entonces, ¿en cuánto cambia el producto total? En un primer momento era de 0, ahora es de 4. Luego entonces va a ser 4 menos 0 entre 1 menos 0. ¿Sale? Y tenemos que el resultado es 4. El producto marginal es de 4. ¿Cómo cambia la producción? Cuando yo contrato un trabajador adicional, la producción, ¿no? Ese trabajador aporta 4 camisas al proceso. ¿Qué pasa cuando yo paso del punto B al punto C? Entonces hago exactamente lo mismo. Ahora son 10, antes eran 4. Va a ser 10 menos 4 entre 2 menos 1. 10 menos 4 es 6, 2 menos 1 es 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Vale? ¿Qué es lo que veo yo aquí en el producto marginal? Que ese segundo trabajador por sí solito aportó 6 camisas al proceso, o sea, que él solito produjo 6 camisas, ¿vale? Entonces, vemos, y lo platicábamos también cuando estábamos revisando el concepto de rendimientos crecientes, decrecientes, constantes, que a medida que yo estoy viendo la función de producción, vamos a encontrar que hay una zona, ¿no?, de rendimientos crecientes. ¿Y cómo entiendo esa zona de rendimientos crecientes? Que el último trabajador contratado es más productivo que el que le está antecediendo. En este caso, ¿sí? En este caso, el segundo trabajador produjo 6 camisas, él solito, ¿vale? El primer trabajador produjo 4 camisas, él solito. Entonces, esta zona es la zona de rendimientos crecientes. ¿Cómo la identifico? Porque el último trabajador contratado es más productivo que el primero. Pero también, ¿no? Y enfatizo eso antes de pasar al otro tipo de rendimientos. Y esos rendimientos crecientes se van a reflejar en la productividad media del trabajo. Porque si ustedes se dan cuenta, en esta zona de rendimientos crecientes,
la productividad media también aumenta. ¿Gracias a qué? A que los trabajadores o el trabajador adicional que contrato es más productivo que el primero. Luego entonces, si yo veo en términos medios cuánto produce cada trabajador, ustedes se dan cuenta, pasa de 4 a 5. ¿Vale? Entonces, esa es la coincidencia en rendimientos crecientes. Pero, ¿no? A medida que yo contrato otro trabajador adicional, en este caso, el tercer trabajador, vemos que el producto total aumenta, ¿sí? En ningún caso disminuye, aumenta, pero lo hace a una tasa menor. ¿Por qué? Porque este tercer trabajador que yo contrato, cuando yo calculo la productividad marginal, que es el cambio en el producto total, que sería 13 menos 10 entre 3 menos 2, me dice que él solito aportó al proceso productivo 3 camisas. Es decir, ese tercer trabajador sí aporta una producción positiva, porque la producción aumentó en 3 camisas. Él solito eh, aportó 3 camisas al proceso productivo, pero fue menos productivo que el segundo trabajador, que aportaba 6 camisas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, a medida que nosotros vamos incorporando trabajadores adicionales, el producto marginal se va reduciendo. Entonces nosotros, a partir de este tercer trabajador, vamos a entrar a la zona ya no de rendimientos crecientes, sino de rendimientos decrecientes. Y dada esta cuestión, ustedes pueden ver que también el producto medio empieza que el producto medio también se empieza a hacer más pequeño. Es decir, la productividad promedio del trabajador también se hace más pequeña, ¿vale? Entonces, si yo grafico, que también fue algo que ustedes se les pidió, fíjense, vamos a tener aquí algunas gráficas y es importante. Si alguien tiene duda, me dice. Entonces, vamos a graficar el producto total, ¿vale? Entonces, vamos a graficar estas dos primeras columnas, la de trabajo y la de producto. Me voy hacia la derecha, ¿vale? Y aquí lo tenemos. En el eje de las Y's, en el eje vertical, tenemos la producción, las camisas por día. Es decir, aquí se grafica el producto, que es lo mismo que dado un determinado nivel de trabajo, yo voy a tener diferentes niveles de producción, ¿no? Y entonces, en el eje de las X o en el eje horizontal, aquí voy a tener la cantidad de trabajo. Entonces, ustedes van a ver, ¿vale? Que aún con un trabajador, de acuerdo aquí a los datos de la tabla, ¿no? Con un trabajador se producen 4 camisas, con 2 trabajadores 10 camisas, ¿no? Y lo que ustedes ya tenían en el resultado. Entonces lo tenemos aquí, ¿no? Un trabajador, 4 camisas. 2 trabajadores, 10 camisas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que pusieran ustedes atención? Hablábamos que en esta zona, ¿no? Es donde vamos a encontrar los rendimientos crecientes. ¿Por qué decíamos que podíamos encontrar la ley de los rendimientos decrecientes? Porque decíamos, la ley de los rendimientos decrecientes se presenta cuando se mantiene un factor de producción fijo, que en este caso, si ustedes recuerdan nuestra función de producción, ¿sí? Nosotros estamos suponiendo que el capital es constante en el corto plazo, ¿vale? Entonces, el capital es fijo y si yo añado unidades adicionales de trabajo, en las primeras etapas de producción, ¿vale? Cuando la cantidad de trabajadores es bajo, vemos simplemente de manera gráfica, esta es mi función de producción, en esta zona yo voy a tener la zona de rendimientos crecientes. ¿Cómo lo veo? Aquí no se produce nada, pero este primer trabajador aporta 4 camisas. Pero vean cuando yo contrato a un segundo trabajador, ese segundo trabajador hace que la producción suba hasta 10. ¿Por qué? Porque él solito aportó 6 camisas. ¿Sale? Entonces aportó todo esto. Aportó todo eso. Fue más productivo que el primero. Entonces, si ustedes ven gráficamente, la pendiente de la función de producción es muy evidente. ¿Sale? ¿Qué pasa a través? Bueno, a medida que yo voy contratando trabajadores adicionales que me muevo,
¿sale? Hacia la derecha. Ah, el tercer trabajador, él aporta, y decíamos, con el tercer trabajador, la producción total de esa empresa de camisas aumenta a 3. Pero ¿qué pasa? Que este tercer trabajador fue menos productivo que el segundo, porque él solito nada más aportó al proceso productivo 3 camisas. Entonces, ¿qué veo gráficamente, visualmente en mi función de producción? Que empieza a aplanarse, que la pendiente, ¿no? Se va haciendo menos acusada, menos evidente. Y ustedes ven, ¿no? La función de producción empieza como a ajustarse, ¿no? Hasta que aquí ya no llegue. Puede llegar a un punto máximo y a partir de aquí puede empezar a disminuir a medida que yo sigo contratando trabajadores. Entonces, vemos que a medida que yo contrato trabajadores, la producción, si bien aumenta, lo hace a ritmos, a una tasa de crecimiento cada vez menor, porque los trabajadores se vuelven menos productivos, dada esta cuestión de los rendimientos decrecientes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se pueden hacer menos productivos? Si ponemos el ejemplo, y esto es una cuestión que está mucho en debate, ¿no? De si realmente la empresa presenta rendimientos decrecientes, porque esto ocurre en la agricultura y sin presencia de ningún avance tecnológico. ¿Sale? Entonces, si yo tengo nada más un pedacito de tierra y estoy contrato y contrato trabajadores, dado una cantidad de palas, de semillas, de tractores, pues va a llegar un momento en que no van a poder trabajar y que va a poder, en lugar de que produzcan más, esa producción se puede reducir, ¿vale? Tener una producción eh, negativa, podría ser, ¿no? Entonces, pero eso supone que no hay avances tecnológicos, ¿no? Y algunas cuestiones que no veremos en este curso, ¿no? Pero entonces, aquí tenemos cómo se ve gráficamente mi función de producción, que es resultado, ¿no? De graficar el producto total y el trabajo. Pero a mí me interesa muchísimo también ver cómo se comportan el producto marginal y el producto medio. Entonces, en esta grafiquita que también viene ahí en su libro, fíjense, tenemos dos gráficas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, en la parte superior, ustedes ven la función de producción gráfica, ¿vale? Su producto total y el número de trabajadores. Y vemos, ¿vale? En estos cuadros o en estas barras que le dice ahí parking en las barras naranjas, vemos cómo cambia la producción a medida que voy contratando trabajadores adicionales. Repito lo que ya vimos hace un momento, ¿vale? Entonces, el primer trabajador, él produjo, o sea, con el primer trabajador que contraté, la producción de toda la empresa se fue a 4, ¿vale? Vemos aquí, les pido que pongan su atención en la gráfica inferior, donde lo que estoy graficando es el producto marginal, cuánto aporta cada trabajador, y aquí exactamente lo mismo, y en la gráfica superior va el número de trabajadores. Entonces, vean, con el primer trabajador, esa empresa de manera general produce 4 camisas. ¿Cuánto aportó ese trabajador en esta barra naranja? Y por eso les decía que Parkin siempre pone el producto marginal a la mitad para hacer alusión a ese cambio en el producto total, dado un cambio en el número de trabajadores, lo pone a la mitad. Pero ese primer trabajador aportó 4 camisas el sol. Contrato un trabajador adicional y con ese trabajador adicional, el producto total de la empresa, las camisas totales que genera esa fábrica, son 10. ¿Cuánto aportó el segundo trabajador respecto al primero? Vean en cuánto crece, ¿no? Esta barra, porque ese segundo trabajador aportó 6 camisas. Entonces, vean, esta zona que decíamos, cuando el último trabajador es más productivo que el primero, hablamos que es la zona de rendimientos crecientes. Y coincide, y por eso vemos ahí en la función de producción de la gráfica superior, cómo está en azul, porque nos habla de los rendimientos crecientes en la función de producción. ¿Qué pasa? Fíjense, cuando contrato un tercer trabajador, la producción total de la empresa se va hasta 13 camisas, pero de manera individual, ¿cuánto aporta este último trabajador? Y me dicen, de manera individual, este trabajador nada más, él elaboró 3 camisas, entonces es menos productivo que el primero. Entonces,
¿Qué es lo interesante aquí a la hora que ustedes estén graficando? La curva de producto marginal, ¿sí?, llega a su máximo con este segundo trabajador y a partir de él empieza a caer. ¿Por qué? Porque el tercer trabajador fue menos productivo que el primero. Y de aquí a acá tenemos la zona de rendimientos decrecientes. Vamos a la gráfica de arriba. Si ustedes se dan cuenta, estas barritas se van reduciendo, se van haciendo más chiquitas. ¿Qué nos dice? Que el producto total de la empresa sigue creciendo, pero que lo hace a una tasa cada vez menor, a un ritmo cada vez menor. Entonces, vemos que a medida que se va aplanando en función de producción, mi curva de producto marginal, ¿no?, que antes era positiva, ahora empieza a descender y va a llegar un momento, ¿vale?, ahorita lo vamos a ver, que puede tocar el eje de las X e incluso volverse negativo, ¿no? Y eso significaría que esto llega a un punto, sí, un punto máximo y a partir de aquí empieza a caer. Es decir, que a medida que contrato trabajadores, la producción, en lugar de aumentar, tiende a disminuir. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque ustedes deben identificar que en la función de producción hay una zona de rendimientos crecientes y posteriormente una zona de rendimientos decrecientes. ¿Por qué me interesa identificar estas zonas? ¿Sale? Porque recuerden que nosotros estamos analizando un proceso productivo. Estamos analizando una función de producción y es importante identificar para el productor, para el dueño de la empresa, qué tanto trabajo debe de contratar. Entonces, si yo contrato más trabajadores, ¿no?, de los que me permitiría esta cuestión del capital fijo, en lugar de ganar, voy a perder, porque ni van a generar un producto positivo, o sea, no van a generar más producción, pero sí les tengo que pagar, ¿vale? Entonces, por eso es importante, ¿no?, que vayan entendiendo todo esto. Eso ya lo leímos, o sea, eso ya lo trabajamos, ¿vale? Entonces, es importante porque esto lo vamos a concatenar o lo vamos a mezclar con la siguiente parte del tema, que ya es lo último, lo de costos de producción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante que ustedes deben de ver? Cuando ustedes grafican el producto medio y el producto marginal, en las zonas de rendimientos crecientes, ¿no? Y esto también lo hicimos en el salón, en este caso de este ejemplo, se da hasta el segundo trabajador. Si yo grafico el producto marginal, que es la curva, esta fuchsia rosa, y el producto medio, que es la curva morada, vemos que en la zona de rendimientos crecientes, la curva de producto marginal, o sea, toda esta curva rosita, queda por encima de la curva de producto medio, pero ambas están creciendo. ¿Qué pasa cuando finaliza, ¿no?, la zona de rendimientos crecientes y empieza la zona de rendimientos crecientes? Y empieza a caer y esta curva de producto medio alcanza su máximo, se encuentra, este punto es importante, pero a partir de aquí de que alcanza su punto máximo, las dos empiezan a caer, ¿vale? Entonces, esta es mi zona de rendimientos decrecientes. Dado que empieza a caer, vean, o sea, esta sube más rápido, a un nivel más rápido, esa también sube, lo hace a un ritmo menor. Cuando esta alcanza su máximo, empieza a caer y en la caída se encuentra la curva de producto medio en su punto máximo. Pero a partir de ahí, las dos, ¿no?, caen de manera franca y en la curva de producto marginal lo hace en mayor medida que la curva de producto medio. ¿Por qué es importante identificar gráficamente estas dos cosas? Bueno, porque en la parte final de su práctica, déjenme hacerlo más grande para identificar dónde está ¿dónde está esta? Aquí está. Vamos a poner atención. Ahora estamos mezclando estas tres gráficas. En la parte final de su práctica les dice, necesito que me indiques, por favor, ¿no?, dónde se encuentra la zona óptima de producción o el punto óptimo de producción, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta acá?
Ok. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos las tres columnas que se tienen que graficar. La primera es la de la función de producción. Aquí va, decíamos, producto total y aquí va el número de trabajadores empleados. Cuando yo grafico el producto medio y el producto marginal, ¿vale? Aquí también en el eje de las X va el número de trabajadores empleados, ¿vale? Entonces, platicábamos que la zona de rendimientos crecientes, la etapa 1, es aquella zona donde el producto marginal, donde inicia y donde termina la etapa 1, donde termina donde el producto marginal alcanza su máximo, ¿vale? Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí la curva de producto marginal, que es esta, va creciendo, alcanza su máximo, y si yo en esta línea que ustedes ven gris, ¿no? Que la une con la función de producción. Aquí vemos, aquí inicia y termina la zona de rendimientos crecientes. Decíamos hace un momento, ¿no? Que la curva de producto marginal alcanza su máximo, empieza a caer y en esa caída se encuentra a la curva de producto medio que también alcanza su máximo y que a partir de aquí empieza a caer. Y vamos a encontrar la etapa 2 de producción. ¿Dónde inicia la etapa 2? Ahorita es importante porque hago énfasis en eso. La etapa 2 inicia, ¿dónde? ¿No? Finaliza la zona de rendimientos crecientes y termina la etapa 2, donde el producto marginal toca el eje de las X, ¿vale? Donde el producto marginal se hace cero. Si ustedes se dan cuenta y vemos, trazamos esta línea gris hacia esta primera gráfica, que es la del producto total, vemos que cuando el producto marginal toca el eje de las X y se hace cero, el producto total ya no aumenta. El producto total llega a su máximo y empieza a caer. Y aquí tenemos estas tres zonas bien definidas: la zona de rendimientos crecientes, la zona de rendimientos decrecientes, y aquí tenemos la zona de rendimientos negativos. ¿Vale? Entonces recuerden que la zona de rendimientos crecientes yo la observo cuando el último trabajador contratado aumenta la producción de manera más que proporcional. La zona de rendimientos decrecientes me dice que el último trabajador contratado aumenta la producción total menos que proporcionalmente. Entonces decíamos, es en toda esta zona de rendimientos decrecientes, vamos a ver que el último trabajador empleado es menos productivo que el que le antecede. Y por lo tanto, aunque el producto total sigue creciendo, lo hace a un ritmo cada vez más bajito, ¿no? A una tasa de crecimiento más pequeña. Y si yo sigo contratando trabajadores adicionales, me sigo moviendo a la derecha, pero dado que tenemos un capital constante, va a llegar una zona en que el producto total alcance su máximo y empiezan los rendimientos negativos. Y entonces esta es la etapa 3. Mi pregunta para ustedes sería, para quien quiera contestar, ¿en qué zona debe de situarse la empresa para producir? ¿En la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3? Quien quiera, Zaira, Frida, y a todos, que ahora sí no me prendieron la cámara, Ricardo, Javier. A ver, ¿dónde tiene que producir la empresa? Este, es una pregunta en su práctica. ¿Quién me dice? En la etapa 2, ¿Por qué en la etapa 2? porque es donde pues no está ni en rendimientos negativos. Se puede decir que está como que en su mejor momento. Está en su mejor momento. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más? En la etapa 2 aquí su compañero, ¿no? ¿Alguien más que diga en alguna otra etapa o en esa etapa y por qué? ¿Nadie? A ver, fíjense. Podría ser en la primera, porque
porque es donde les cuesta producir menos y producen más. Ojo, aquí, eso es interesante lo que tú me dices. Ojo, aquí no podemos decir que es donde les cuesta producir menos porque no tenemos ningún dato de costos. Lo vamos a tener ese dato de costos, y lo vamos a ver también con esto en nuestro segundo tema. Pero hasta el momento no tenemos ninguna etapa de costos. O sea, no tenemos información de costos. ¿Vale? Entonces, con lo que hemos visto, tú dices que la empresa debe de producir en esta etapa uno. ¿Por qué? ¿No? Fíjense, la empresa, ustedes, en ese ejercicio, les piden en qué rango de producción la empresa tiene rendimientos crecientes. Y cuando le dicen en qué rango de producción, este no es el ejercicio, ese es el que ustedes tienen que hacer. Tienen que identificar el nivel de producción. O sea, imagínense que aquí fuera 20, a un rango de producción de 20 camisas, la empresa tiene rendimientos crecientes. Dice aquí, ¿cómo se comporta el producto marginal respecto al producto medio? Vean, el producto marginal crece mucho más que el producto medio y ambos están, ¿no? Ambos columnas o ambos productos tienen una tendencia positiva. Después dice, ¿en qué rango de producción la empresa tiene rendimientos decrecientes? Pues sería en un rango de producción que va de 20, imagínense que aquí es hasta 100, ¿no? De 20 a 100. Y si me dicen que qué pasa con el producto marginal y el producto medio, el producto marginal alcanza su máximo y empieza a caer. Y en su caída se encuentra el producto medio que también alcanza su máximo, pero a partir de ahí ambos empiezan a caer. Entonces, hay dos conceptos que ustedes deben de conocer. El primero es el de óptimo técnico, ¿vale? Y el de máximo técnico. ¿Dónde encuentro el óptimo técnico? Donde el producto marginal corta o se encuentra al producto medio. En ese óptimo técnico, el producto marginal va a ser igual al producto medio y en teoría es el nivel al cual se alcanza la producción eficiente, ¿sí? Ahí yo tengo este óptimo. La empresa puede producir más de ese óptimo técnico, o sea, aquí sería como que el punto más eficiente o el punto óptimo de producción, donde el producto medio se encuentra con el producto marginal. Entonces, imagínense que a este nivel de producción se producen, bueno, ¿no? Con esto. Imagínense 20 camisas con 3 trabajadores. La empresa ahí se tiene que quedar, no, la empresa todavía puede producir, ¿no? A partir de este óptimo técnico hasta acá. ¿Por qué? Porque todavía, si yo sigo contratando trabajadores adicionales, el producto total sigue creciendo. No estoy diciendo, fíjense, por eso me regreso aquí esta, a esta grafiquita que me muestra parte, que es la del producto marginal solita. Los trabajadores siguen produciendo, pero lo hacen, ¿no? El último trabajador es menos productivo que el segundo, el cuarto trabajador es menos productivo que el tercero, pero sigue produciendo, ¿vale? Entonces, por eso decimos que la empresa todavía a partir de este óptimo técnico puede seguir produciendo, porque los trabajadores que contrata siguen produciendo, aunque son menos productivos que los que lo anteceden, y por lo tanto, y lo vemos aquí en términos de producto total, el producto total crece, pero a una tasa más chiquita. Pero todavía el producto sigue creciendo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo consigo, o sea, aquí, ¿no? Donde mi función de producción, el producto total, alcanza su máximo, se le conoce como el máximo técnico. Si ustedes se dan cuenta, coincide en el punto donde la curva de producto marginal toca el eje de las X, es donde se hace cero. A partir del máximo técnico, ustedes se dan cuenta, está ya la zona de rendimientos negativos. Entonces, a partir de esta zona, a la empresa ya no le conviene seguir
contratando trabajadores. ¿Por qué? Porque dado que si yo contrato un trabajador adicional, fíjense, ya aquí el último trabajador que contraté ya no aportó nada. Por eso decimos que el producto marginal es cero. Y si yo contrato otro trabajador adicional, en lugar de aportar, va a hacer que los demás dejen de producir por, eh, no sé, por entretenerlos, por obstaculizarlos, por lo que ustedes quieran, ¿no? Y la producción total de la empresa empieza a caer. Entonces, les preguntan aquí, ¿a qué nivel de producción se encuentra el óptimo técnico? Entonces, ustedes van a poder resolver esa pregunta identificando el nivel de producción donde el producto medio y el producto marginal son iguales, ¿vale? Dice, ¿a la empresa le conviene seguir produciendo el óptimo técnico? Sí, le conviene seguir produciendo, porque los trabajadores adicionales siguen aportando el proceso productivo, aunque, ¿no?, la tasa de aporte es cada vez más chica. ¿A qué nivel de producción se encuentra el máximo técnico? Aquí tienen que decir a qué nivel de producción está el máximo técnico y si a la empresa le interesa o tiene que seguir produciendo a partir del máximo, ¿no? Que es una de las últimas, o la última pregunta, ¿no? Entonces, con base en esta explicación, ustedes, por favor, traten de resolver esta práctica que ya lo estoy viendo aquí, que dice que se entrega el lunes 16 de octubre, ¿vale? Entonces, bueno, con esto en mente, y ahora sí, déjenme venir para acá, de compartir esto. Vamos a empezar a revisar. Ya vimos la producción, pero ahora es importante que no solamente veamos las cuestiones productivas, sino también las cuestiones de costos. Entonces, les voy a compartir la otra parte del pizarrón y me dicen cuándo lo voy a hacer grande. Ahí está, ¿ya lo pueden ver? Sí, Ok, entonces fíjense, aquí tenemos en esta diapositiva, a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque lo que podemos ver es una empresa, ¿vale? Y esa empresa tiene ahí alrededor de la cintura una cinta métrica, ¿no? Y les decía que normalmente cuando nosotros revisamos a la empresa en la teoría microeconómica ortodoxa, nos dice que la empresa tiene dos objetivos. El primero es la maximización de beneficios, o sea, producir lo máximo dado un nivel de factores productivos. Y esa maximización de beneficios tiene una contraparte, la media naranja, que es la minimización de costos. Es decir, producir lo máximo a los menores costos posibles para decir si es una producción eficiente. ¿Vale? Entonces, ahorita nosotros platicábamos que el óptimo técnico es cuando el producto medio, la curva de producto medio, se encuentra con la curva del producto marginal. Y que esa zona de óptimo técnico se encuentra en la zona de rendimientos decrecientes de la empresa, ¿no? Entonces, que si la empresa quiere producir más allá del óptimo técnico, lo puede hacer, porque si yo contrato trabajadores adicionales, me siguen aportando al proceso productivo, aunque menos, pero me siguen aportando. ¿Sale? Entonces, lo interesante ahorita es identificar si en ese punto donde la curva de producto marginal converge, cruza, se encuentra con la de producto medio, también tenemos los menores costos. Entonces, ahí sí podemos decir, ¿no? Ya podemos ver, ahora sí, como dice su compañera, que en esa zona, o su compañero, que en esa zona, ¿no? También es donde la empresa hace la producción más eficiente, porque dado una cierta dotación de recursos, alcanza la máxima, pues, la máxima producción con los menores, ¿vale? Entonces, vamos a partir de cero. Me voy a mover un poquito a la derecha, marearlos, ¿vale? Entonces, recuerden que nosotros platicábamos en el salón de clases que en el corto plazo va a haber factores fijos y factores variables, ¿vale? Y entonces, nosotros, aquí les voy a volver a poner mi función de beneficios. Beneficio es igual
a ingreso total menos costos totales. Beneficios son igual a el precio por la cantidad, es decir, el número de unidades que lleve la empresa y que venda a un determinado precio va a determinar sus ingresos totales, menos los costos totales. Y entonces estos costos totales son costos de producción que me hablan de todos los insumos que requiere la empresa para producir esta cosa, ¿vale? Esto que va a ver. Entonces, en estos costos totales vamos a encontrar que hay costos fijos y que hay costos variables. Entonces, todo esto, la suma de los costos fijos y los costos variables, son mis costos totales, que es esta cosita que tengo acá, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a entender por costos fijos? ¿Sí? Los costos fijos es la suma de todos aquellos costos en que incurre la empresa, pero que son iguales, esto pongan atención, ahorita vamos a poner varios ejemplos, son iguales a todo nivel de producción. Pongo un ejemplo. Si yo quiero poner una paletería, con independencia de que produzca yo ninguna paleta o que produzca yo 50 paletas ahí, sí o sí, yo tengo que pagar una renta. ¿Sí me explico? Por eso me dicen, el costo fijo son costos que no cambian. Así produzca yo 0, 10, 5, 20, 500 paletas, lo que yo tengo que pagar por la renta del local es el mismo. Por eso nos dice, son iguales a todo nivel de producción. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de costos fijos? Así. ¿Se te ocurre un ejemplo igual? De un costo fijo que no cambie con el nivel de producción. Imagínense que yo también quiero vender, no sé, quiero emprender un negocio de hacer pasteles, ¿no? Pero no tengo dinero. Entonces voy al banco y pido un crédito y me dicen, ¿sabe qué? Bueno, sí, le damos un crédito por 20,000 pesos, pero usted nos tiene que pagar cada mes, ¿no? El 10% del capital y 5% de intereses. Con independencia de que yo fabrique un pastel o no fabrique ningún pastel o fabrique 500, yo tengo que pagar ¿qué? Lo que me prestó el banco, ¿sí? Ese porcentaje del capital y ese porcentaje en términos de intereses. ¿Sale? Entonces, la renta de un local, la tasa de interés por un préstamo, son cuestiones que, imagínense, si ustedes quieren franquiciar, como en todos estos negocios que se hacen exitosos y que luego les venden el know-how y que tienen que pagar por una franquicia, ¿no? Entonces quieren poner una franquicia de Casa de Toño, entonces lo que hace la empresa es que les cobra de manera mensual un porcentaje sobre sus ventas. Entonces vendan o no vendan, produzcan o no produzcan, ustedes tienen que pagar el costo de esa franquicia. ¿Vale? Entonces, esos son ejemplos y por eso es importante que los identifiquen y que ustedes mismos piensen en ese tipo de ejemplos, porque en el examen viene ahí que identifiquen a través de ejemplos cuáles son los factores fijos y cuáles son los factores variables de la empresa. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con los factores fijos? Los factores fijos o los costos fijos, perdón, son aquellos que no cambian ante los diferentes niveles de producción. ¿Sí? Son exactamente los mismos. Produzca yo o no produzca. ¿Vale? Primer concepto. Pero Una ahora pregunta. dime, ¿En los costos fijos también entrarían los servicios, por ejemplo, de luz, agua y eso? depende. Ahora te digo por qué. Bien. Sí puede ser de que sean como servicios de luz, pero también si yo, o sea, puede ser que yo incurra en un determinado costo de luz por tener un refrigerador que me permite acumular, guardar, almacenar, no sé, 100 paletas. Pero si yo voy aumentando mi producción, en este caso el costo de la luz va a aumentar porque tengo que aumentar también otro refrigerador, ¿no? Entonces eso hay que ser cuidadoso. Y esto me lleva a los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Aquí en este cuadrito tan coqueto en color morado, me dice que los costos variables
son aquellos costos que cambian al cambiar el nivel de producción. Entonces, regreso al ejemplo que tú pones. Sí, la luz puede ser que si yo prendo el local, tengo tanta cantidad. Si tengo que almacenar 100 paletas, requiero tal nivel de luz. Si quiero almacenar 500 paletas, quizá necesito otro refrigerador y tengo que gastar más en luz. Si quiero hacer más paletas, ¿no? No es lo mismo fabricar 10 paletas, entonces voy a requerir cierta cantidad de leche, de azúcar, de fruta, de agua, a que si fabrico 500. No es lo mismo que yo, si no vendo nada y fabrico muy poquitas paletas, contrato un trabajador o o contrato a 500, ¿no? Entonces, ¿qué va normalmente aquí en los costos variables? Pues van todos aquellos insumos, ¿no? Que sí varían a medida que yo cambio el nivel de producción. ¿Sale? Entonces, y si nosotros teníamos, fíjense, la función de beneficios, ¿no? La vuelvo a poner, ingreso total menos costo total, y en esta cuestión que estamos viendo, ingreso total es precio por producción. Me están diciendo, aquí tengo mi función de producción, Q es igual a L, ¿no? Que si yo quiero cambiar el nivel de producción, en el corto plazo, lo único que puedo modificar es el nivel de trabajo. Y entonces me dicen que los factores variables, ¿vale? O los costos variables son aquellos costos en los que incurro, ¿vale? Porque son factores que cambian cuando cambia el nivel de producción. Entonces, en el corto plazo, un costo variable es el costo en el que yo incurro por contratar trabajadores, ¿vale? Y entonces a los trabajadores les pago un salario. Entonces, cuando yo analizo los costos de la empresa en el corto plazo, uno de los principales costos variables es el costo que yo genero en términos de salarios. Porque si yo contrato más trabajadores, cambia el nivel de producción, y si yo despido trabajadores, cambia el nivel de producción. Entonces, si por definición me dicen que los costos variables son aquellos que cambian al cambiar la producción, el principal costo variable que yo tengo es el que me genera, ¿no? Contratar más o menos trabajadores. Y aquí también le puedo poner, ¿no? Todos los insumos que requiero para producir y que van a cambiar en función de cómo cambie mi nivel de producción. ¿Sale? Entonces, ¿dudas aquí? ¿Algún ejemplo de costo variable? ¿Se les ocurre? Si se les ocurre, con toda confianza levantan la mano y aquí lo platicamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta cuestión de los costos fijos y de los costos variables? ¿Vale? Vamos a ver que a niveles pequeños de producción, los costos van a tener una tendencia que primero van a disminuir y después van a empezar a crecer. ¿Han visto este logo ahí en muchos tenis? Así, que es como una palomita. ¿De qué marca es? Nike. Nike, ¿no? Entonces, cuando veamos nosotros nuestras curvas de costo, van a ver que tiene una forma así. Primero los costos a ciertos niveles de producción se empiezan a reducir, pero luego empiezan a crecer, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar así. Partimos de este ejemplo ya por ustedes conocido, ¿no? De la función de producción de la empresa que fabrica camisas. En esta columna tengo el número de trabajadores empleados y en la segunda columna tengo mi nivel de producción. Y eso es lo que ustedes ya conocen. Con un trabajador se producen 4 camisas, con 2 trabajadores la empresa fabrica 10, 3, 13, 4, 15 y 5, 16. Vamos a ver cómo se comportan esta primera familia de costos, ¿vale? ¿Por qué les digo familia? Porque voy a tener costos fijos totales, subrayo aquí total, costos variables totales y costos totales. Pero después de esto vamos a ver otra familia de costos que son los costos promedios o medios, ¿vale? Entonces ahorita nada más para no hacerlos
Ahí para confundirlos, estamos hablando de costos totales. Todos los costos en los que incurre la empresa, ¿vale? Que derivan de factores fijos y factores variables. Entonces, en este costo fijo total, imagínense que fuera la suma del costo por la renta y el costo por un crédito y el costo por una franquicia. Por eso me dice costo fijo total. Son todos aquellos costos o la suma de los costos que no cambien con independencia del nivel de producción, ¿no? Imagínense fuera esta suma. Pero entonces pensemos nada más, vamos a poner ahí atención, que los únicos costos totales que enfrentara esta empresa fabricante de camisas fuera la renta del local. Entonces, por eso les digo, produzca 0 camisas o produzca 16 camisas, la empresa a cualquier nivel de producción paga siempre 25 pesos, 25 dólares, 25,000 pesos. ¿Vale? Sí queda claro esta cuestión de los costos fijos totales. ¿Por qué digo costos fijos totales? Porque si tuviéramos dentro de una empresa, hay diferentes costos fijos, sería la suma. Aquí estamos asumiendo, nada más para efecto del ejercicio, que los únicos costos fijos que tiene la empresa es la renta. ¿Vale? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la columna no cambia, que va a ser la misma, así se produzcan 0 camisas, 10 camisas, 13 camisas, la empresa paga exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero vamos a poner atención en mi curva de costo variable total. Fíjense. Entonces, por definición, los costos variables son aquellos costos, ¿no? En los que incurre la empresa, en que sí cambian a medida que cambia el nivel de producción. Entonces, les decía que el principal costo variable es el trabajo, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, bueno, gráficamente, ustedes pueden ver, si yo grafico mi columna de costos fijos, en el eje de las Y, aquí viene los costos, ¿no? Expresados en unidades monetarias, y en el eje de las X viene el nivel de producción. ¿Por qué no me ponen el nivel de trabajo como en el caso de la producción? Porque recuerden que aquí las definiciones de costos me dicen costos fijos son costos que permanecen iguales dado el nivel de producción. O sea, mi referencia es el nivel de producción. Y en el caso de los costos variables me dicen son aquellos costos que cambian cuando cambia el nivel de producción. ¿Vale? Por eso estamos viendo aquí en el eje de las X el nivel de producción, pero ojo, pongan mucha atención. Esa producción se da gracias a determinado nivel de trabajo. Pues también está de manera implícita. ¿Vale? Entonces, vamos a poner atención aquí con los costos variables. Imaginemos que a cada trabajador, si yo contrato trabajadores, cada uno de estos trabajadores me cuesta contratarlo 25 dólares en. ¿Ve? Entonces, si yo no contrato ningún trabajador, no produzco nada y no pago nada. Contrato un primer trabajador, ¿vale? Y entonces, con ese trabajador, dado que yo lo estoy contratando, pues le tengo que pagar 25 pesos. Y ese trabajador hace que la empresa empiece a producir, ¿cuánto? 4 camisas. Contrato un segundo trabajador. La producción, decíamos, se va hasta 10. ¿Vale? Pasa de 4 a 10. ¿En cuánto cambian mis costos? 25 por 2 son 50. Entonces, ustedes pueden ver que esta columna de costo variable, yo lo obtengo de multiplicar el salario que se paga a cada trabajador de manera individual por el número de trabajadores contratados. Entonces, van a ver que a medida que cambie el nivel de producción, los costos variables también cambian, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿No? Si no hablen ahora o callen para siempre en el examen, ¿eh? ¿Cómo obtengo? Entonces, les decía, tengo tres datos. Costo fijo total, costo variable total y tengo costo total. ¿Cómo obtengo esta columna de costo total? La curva de costo total es la suma del costo fijo total más el costo variable total.
¿vale? Entonces, si yo me llevo estos datos para graficarlos, vemos que la curva de costo fijo total es esta curva verde, ¿no? Que prácticamente los costos son los mismos a cualquier nivel de producción, ¿vale? Entonces, eso ahí se ve de manera muy clara en esta gráfica. Vamos a ver la curva de costo variable total, ¿vale? Vean, la curva de costo variable total inicia en cero. ¿Por qué? Porque si yo no contrato ningún trabajador, no produzco nada y por lo tanto no pago nada. Pero a medida, ¿no?, que voy contratando trabajadores adicionales y que cambian mi nivel de producción, también cambian, ¿no?, los costos que yo enfrento por contratar a esos trabajadores. Entonces, ¿no? Aquí vamos viendo cómo están los costos variables totales. ¿Vale? Vamos, quiero borrarlo. Le rayo más. ¿Vale? Entonces, vean. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces me dicen que a un nivel de producción de 4 camisas, los costos variables que tiene la empresa son 5, son de 25. Que a un nivel de producción de 10 camisas, aquí está, los costos que la empresa son de 50, que es mi segundo punto. Que a un nivel de 13 camisas, ¿no?, la empresa tiene costos variables por $75. Y así nos vamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pueden observar también gráficamente con esta curva de costo variable total? ¿No? Vean cómo en las primeras etapas de producción, ¿sí?, los costos empiezan, ahorita creo que queda mucho más claro cuando veamos los costos medios, ¿no? La tasa de crecimiento de los costos, bueno, aquí es una tasa, aumenta constante, 25, 50, 75, 100, 125, ¿no? Pero entonces vemos, ¿no?, cómo la curva va tomando, ¿no?, como si fuera un cochecito, ¿no? La pendiente de la curva se va haciendo más pronunciada a medida que aumentamos nuestro nivel de producción, que nos movemos hacia acá, ¿vale? Entonces, mi curva de costo variable total parte de cero, por la cuestión que les explicaba. Voy a borrar aquí, ¿vale?, para que no se vean cosas. Y vamos a poner atención en la curva del costo total, que les decía que es la suma del costo fijo y del costo variable. Si ustedes se dan cuenta, esta curva de costo total no parte de cero, sino parte de ¿qué? De 25. ¿Por qué? Porque con independencia de que yo produzca o no produzca, yo ya tengo, o sea, yo ya tengo que pagar, yo ya tengo un costo de $25 al día. ¿Por qué? Por rentar el local, en este ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, vamos a ver que los datos que yo grafico aquí en la curva de costo total son el resultado, ¿vale?, de la suma del costo fijo total y del costo variable, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a ver. Vamos a movernos hacia la otra cuestión que aquí me hace. ¿Dudas hasta acá, chicos, chicas? ¿No? Ok. Entonces, platicábamos algo que es interesante, les decía, ¿qué costos vamos a ver en el corto plazo? Si son de corto plazo, porque así de como decíamos, tenemos factores fijos y variables en el corto plazo, también vamos a tener costos fijos, ¿no? En el corto plazo, algunos costos variables, y vamos a tener también costos marginales. Entonces, si ustedes recuerdan de lo que acabamos de ver hace un momento, el producto marginal es el resultado, en este caso, del cociente entre cómo cambia el producto total cuando cambia el número de trabajadores que yo empleo. Es decir, cómo cambia el producto total cuando yo contrato un trabajador adicional. Y vamos a tener su contraparte en términos de costos, que es el costo marginal. ¿Cómo entiendo el costo marginal? Dice, ¿cómo cambia? Fíjense, ¿está? ¿Cómo cambia el costo total cuando cambia en una unidad mi nivel de producción? Entonces,
Mientras que cuando yo reviso el producto marginal, veo cómo cambia el producto total cuando yo cambio en una unidad, cuando yo contrato un trabajador adicional. En el caso del costo marginal es cómo cambia mi costo total cuando aumenta en una unidad, ¿no? La producción que yo genero. Es decir, cuando yo produzco una camisa adicional, cuando yo produzco una taza de té adicional, cuando yo produzco un chocolate adicional. ¿Vale? Entonces, lo mismo que en el caso de la producción, tenemos el producto marginal, vamos a tener el costo marginal, ¿no? Ahora que lo grafiquemos, ustedes van a ver que esta curva de costo marginal tiene forma de U. Y esto es muy interesante, fíjense. Estos dos puntitos son bien importantes. Nos dice que a niveles pequeños de producción, el costo marginal disminuye, ¿vale? Pero a medida que nosotros vamos produciendo más, dice, por la ley de los rendimientos decrecientes, el costo marginal empieza a aumentar. Esto va a quedar mucho más claro con un ejercicio, ¿vale? Simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso nos dice, tiene forma de U. Con producciones pequeñas disminuye el costo marginal y a partir de cierto nivel empieza a aumentar, ¿vale? Recuerden que aquí tenemos los niveles de producción y aquí tenemos los costos, ¿vale? Entonces, a etapas pequeñas de producción vamos a tener costos que disminuyen y así a partir de cierto nivel de producción, el costo marginal y los otros costos aumentan, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? Conceptualmente, y por eso les pido, se los dije desde el miércoles, revisen esta sección de parking. Tenemos nuestra segunda familia de costos. Entonces, la primera familia de costos son los costos fijos totales, los costos variables totales, y esto me va a dar igual a los costos totales. Pero a mí me interesa también conocer los costos medios. ¿Por qué es importante conocer los costos medios? Fíjense, yo tengo que rentar, si voy a vender, a fabricar ahí en el local paletas, yo tengo que vender, tengo que pagar 25,000 pesos de renta por el local, ¿vale? Pero a mí me interesaría conocer de esas 25,000 paletas, ¿vale? Perdón, 25,000 paletas, de esos 25,000 pesos, si yo produzco 500 paletas, ¿cuánto le toca a cada paleta de esos 25,000 pesos? Por eso me dice, el costo total, bueno, en este caso es el costo fijo medio es el costo fijo total por unidad de producción. ¿Sí? Entonces, si yo los únicos costos fijos en los que incurro es por rentar el local, me interesa saber por paleta cuánto tengo que pagar de esa renta. ¿Qué hago? Divido mis costos fijos medios entre el nivel de producción. ¿Vale? Entonces, por unidad, bueno, por unidad de producción, entonces, por esta paleta, ¿cuántos 25,000 entre 500? ¿Cuánto nos da? No sé, ingratos, a ver, déjenme ver. 50. 50, gracias. Entonces, por cada paleta, o sea, a cada paleta, si yo tuviera que prorratear, a cada paleta le corresponde 50 pesos de esos 25. ¿Qué pasa en términos de los costos variables medios? ¿Vale? Entonces, a mí también me interesa conocer que si yo tengo, no sé, contrato a 50 trabajadores, ¿no? Y a cada trabajador, o contrato a 5 trabajadores y a cada trabajador le pago 100 pesos, que son 500, y produzco 500 paletas de esos costos variables, ¿no? En términos, en promedio, ¿cuánto le toca a cada paleta? Entonces, hago lo mismo, 500 entre 500 y me dice que 1. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto?
Porque cuando yo produzco, dependiendo de la estructura de mercado, ¿sale? Entonces, hay un precio. Y entonces en ese precio se tiene que considerar los costos en los que incurren. Por lo tanto, me interesa saber, en términos de costos fijos y costos variables, cuánto tengo que cargar, ¿no? Aquí al precio para que yo pueda recuperar esos costos. ¿Sale? Entonces, la familia de costos medios me habla por unidad de producción, cuánto le corresponde a cada paleta de esos costos fijos y cuánto le corresponde a cada paleta de esos costos variables. Como en el caso de los costos totales que tenemos aquí, la suma de los costos fijos medios más los costos variables medios me van a dar como resultado los costos totales medios, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, estamos viéndolo apenas únicamente a nivel de concepto, de definición, ¿no? Y esto fue lo que hice aquí hace un momento, ¿no? ¿Cómo obtengo mis costos fijos medios? Costo fijo total entre el nivel de producción, costo variable total entre el nivel de producción y la suma de ambos, ¿no? Son los costos totales medios, ¿vale? Es lo mismo que tenemos aquí. No hay mayor ciencia. Entonces, ¿qué les pido para poder seguir haciendo este ejercicio? Sin ver, ¿no? En su libro, si quieren después únicamente para corroborar, vamos a tener, fíjense, vamos a tener esta columna de trabajo y esta columna de producción. Aquí me hacen falta 3 columnas y les pido que ustedes las incorporen a la hora de estar haciendo el ejercicio. La columna de producto medio y la columna, 2 columnas, ¿no? La de producto marginal. A partir de ahí, ¿vale? Sin ver, que eso sería lo importante, calculen la curva de, bueno, la de costo fijo total les dice, ¿no? Son $25 a cualquier nivel de producción. Y después viene el costo variable total que me dicen que cómo lo obtengo, voy multiplicando lo que me digan que se le paga a cada trabajador por salario, que en este caso son $25, por, ¿sí? Cada trabajador empleado. Así obtengo mi costo variable total y luego lo sumo. ¿Qué me interesaría que ustedes obtuvieran de manera autónoma, sin ver y que después ya nada más constataran? El costo marginal, que decimos que el costo marginal es el cambio en el costo total cuando cambia el nivel de producción. Producto total, costo fijo medio, que es lo que tengo que hacer, tengo que dividir el costo fijo total entre el nivel de producción. Costo variable medio, aquí pues ustedes se dan cuenta que no hay porque aquí no tenemos nivel de producción, pero sería dividir mi columna de costo variable entre la columna de producción y luego sumar el costo total medio, ¿vale? Entonces, esto se les quedaría de tarea. Para continuar el ejercicio tendríamos que revisar qué es lo que sigue, ¿no? Cómo se comportan estas curvas de costos, ¿vale? Cómo se comportan estas curvas de costos y verlas a la par de su función de producción que vimos al inicio de esta clase. Todo esto que acabamos de ver, ¿no? Si quieren ahí echarle un ojo, si quieren empezar a graficar, toda la explicación de esto viene ahí en Parky, ¿no? Y podemos, a partir de ahí vamos a seguir revisando toda esta cuestión de los costos y la producción. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Chicas, chicos. ¿Creen que no? Ok, yo espero que no. A ver, déjenme entonces